Shalom, toda alabanza, gloria y honor a Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, Bahasham Raha Kwadash. Doble honor a mis apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino y saludos a todos los hermanos, empezando con los 144,000 hombres elegidos. Alright, un video por el Espíritu Santo. El tema de este video es en los gentiles, alright, y específicamente los gentiles que son israelitas que adoptaron o por medio de conquista y diferentes cosas fueron integrados a las otras razas o entre las otras naciones, ¿ok? Viviendo como ellos, hablando como ellos, tomando sus costumbres, alright, y en efecto perdiendo la ciudadanía de ser un israelita o un hijo de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Okay, porque la controversia en este mundo es de que, especialmente entre cristianismo y catolicismo, es de que dicen de que no importa de qué nacionalidad seas, de qué raza seas, okay, puedes ser un edomita, un moabita, un ismaelita, puedes hacer todas esas diferentes cosas y todavía ser aceptado con el Dios de la Biblia, y simplemente eso no es cierto. Okay, los únicos a quien el Señor va a aceptar son israelitas, incluyendo israelitas en la dispersión. Okay, israelitas que por generaciones han andado viviendo entre, hay que decir, árabes, okay, ismaelitas. Empezaron a casarse con las mujeres de Arabia y cosas así, y perdieron la apariencia de un israelita y completamente viven en el estilo de un ismaelita, de un árabe. Okay, hablan como ellos, bailan como ellos, comen como ellos, piensan como ellos, pero su linaje regresa a un israelita, no a un ismaelita. Okay, y en eso quiero entrar en esta lección, y la primera escritura que quiero agarrar es Efesios 2:11, para agarrar un poco de contexto. Efesios 2:11 dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos. ¿Ok? Y cuando tú entiendes la historia, ok, sabes de que Israel fue partido en dos diferentes reinos. El reino sureño, que es Judá, Benjamín y Leví, y el reino norteño, que es el resto de las tribus. ¿Ok? Y el reino norteño fue expulsado de la tierra de Israel durante el reino de los asirios, ok, Salmanasar. Alright, y déjame agarrar esa historia bien rápido. Primer Reyes 17, o es Segundo Reyes 17, no me recuerdo. Sí, Segundo Reyes 17. Y voy a empezar en 16. Dice: los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor, su poder, y hicieron 2 becerros de metal. Levantaron un poste dedicado a la diosa Acera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas del cielo. Ahora, eso nuestra gente
específicamente ahorita el reino norteño, son culpables de paganismo, de idolatría. Y eso es cierto hasta hoy en día, man. Ok, miras cómo viven los mexicanos y tienen docenas de ídolos, man. Tal vez cientos de ídolos. Alright, tienen a Jesús, a Guadalupe, Papa Chango, o esos más los cubanos, yo creo, o los haitianos. Tienen a la Santa Muerte, alright, la Reina de los Cielos, todo tipo de cosas, man, el hongo, y no hay nada diferente de lo que estaba, es muy similar a lo que estaba pasando en el tiempo antiguo. Ok, pasar por un vecindario mexicano en México, alright, te da una idea de lo que andaban haciendo los israelitas hace miles de años. Dice aquí, hasta sacrificaron a sus hijos y sus hijas en el fuego, y ustedes, llamados latinos, todavía hacen esto. Yo estaba mirando un video de que tenía que ver con un brujo y cosas así, y el vato andaba diciendo de que él tenía clientes en México. Yo creo que él era un brujo en México, y él tenía clientes que sacrificaban a sus hijos por dinero. Alright, y como dije, estas cosas estaban ocurriendo en el tiempo antiguo y están ocurriendo hoy. Dice, hasta sacrificaron a sus hijos y sus hijas en el fuego, consultaron a los adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y eso es la misma cosa que está ocurriendo hoy. Okay, dice, como el Señor estaba enojado con los israelitas, los barrió de su presencia, solo la tribu de Judá quedó en la tierra. Y esa es la cosa, man, de que las otras tribus fueron expulsadas de la presencia del Señor. La única tribu que se mantuvo en la tierra de Israel fue Judá, el reino de Judá. Junto con Judá está Benjamín y Leví también. Y por eso es de que los judíos andaban considerando a los israelitas dispersos, paganos incircuncisos. ¿Por qué? Porque andaban haciendo hechicería, practicando, sacrificando sus hijos en el fuego, alright, adorando miles de ídolos y todas esas diferentes cosas, man. Alright, so mayoría de esos judíos que andaban llamando a esta gente paganos y circuncisos, ellos sabían de que esos israelitas, a esa gente que andaban llamando paganos incircuncisos, a muchos de ellos eran israelitas en la dispersión. Estaban conscientes de eso. Ok, déjame agarrar otro precepto aquí. Vamos a ir a Oseas, capítulo 1. Y un momento. ¿Dónde está? Este es Oseas 1:6. Dice, al poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Lorúhama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni lo perdonaré.
Pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá, los judíos. ¿Ya ves? Los libraré de sus enemigos, no con armas y ejércitos, no con caballos ni jinetes, sino con mi poder, como el Señor su Dios. Right? Porque el tribu de Judá fue permitido regresar a la tierra. ¿Ok? Pero el reino norteño fue expulsado y fue llamado básicamente un rechazado. Por eso dice aquí, después que Gomer destetó a Lorúhama, quedó nuevamente embarazada y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre Lo a mí, porque no es mi pueblo, porque Israel no es mi pueblo y yo no soy su Dios. So, cuando brincas al futuro, al tiempo donde andaban llamando a estos gentiles, right, a estos israelitas incircuncisos, paganos incircuncisos, los judíos tenían esta mentalidad o esta agresión contra los israelitas en la dispersión, porque ellos andaban básicamente considerando lo que acabamos de leer en el libro de Oseas, en la profecía, de que ya no son la gente, ya no son gente escogida, son una no gente, no es el pueblo del Señor. ¿Ok? Así es como lo andaban considerando. Y, similarmente a como ahorita te estamos enseñando de que el único pueblo con que el Señor anda tratando ahorita son los elegidos de la nación de Israel. All right? La nación de Israel todavía es escogida, pero el Señor tiene los escogidos dentro de los escogidos. Porque la mayoría de la nación no va a ser salva, pero solo los elegidos de la nación va a ser salva. So, en efecto, el Señor, la nación con que el Señor anda tratando hoy, es y son los elegidos. ¿Ya ves? So, en estos tiempos, los únicos con que el Señor andaba todavía tratando fue a los que Él permitió quedarse en la tierra, que era el reino de Judá. ¿Ok? Y el templo fue reconstruido y toda esa historia. ¿Ok? Hasta que llegamos a los tiempos de nuestro Señor Yahweh Shai, el reino de Judá todavía estaba trabajando. All right? So, vamos a brincar a versículo 10. Dice, sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena de la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, y esto es proféticamente, man. Y ese lugar está hablando de aquí, los Estados Unidos, Babilonia. ¿Ok? Dice, se dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Y esa profecía se anda cumpliendo por medio de nosotros ahorita, por medio de esta predicación. All right? Que otro nombre por lo que andamos haciendo es el ministerio de reconciliación. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo por medio de esta palabra? La nación de Israel, la nación de Israel, el reino sureño y el reino norteño nos estamos uniendo por medio de la palabra, por medio de Yahweh Shai, y estamos siendo reconciliados con el Padre. Ok, so dice aquí, entonces los pueblos de Judá e Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos del destierro. Qué gran día será el día de Jezreel, Yazarai Allah, semilla del poder, la semilla de Dios. Cuando Yahweh Bashem Yahweh Shai plantará de nuevo a su pueblo en su tierra. Y esto no tiene nada que ver con ninguna otra raza del mundo, man.
So, vamos a regresar al punto. Efesios 2:11 dice, no se olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, y ahora entendemos por qué, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, estaban orgullosos de que, el Señor dijo que tú no sos su gente, pero nosotros sí somos su gente. Presumían eso contra su hermano. All right? Dice, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Yahweh. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Yahweh había hecho con ellos. ¿Ok? Y, porque estábamos viviendo como paganos, igualmente como hoy, en el tiempo moderno todos fuimos hechos gentiles, paganos incircuncisos. Algunos de nosotros estábamos literalmente incircuncisados. Literalmente. Estábamos viviendo como americanos, como mexicanos, como peruanos, whatever, man. Siendo lo que queríamos. Algunos de nosotros éramos idólatras. Algunos eran brujos, algunos eran soldados por Esaú, algunos hermanos eran policías por Esaú. So, estábamos apartados de las promesas del pacto. Nos estábamos llamando americanos. Ya ves, dice, ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Yahweh. Antes estaban muy lejos de Yahweh, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Yahweh. Pues Yahweh mismo nos ha traído paz. Él unió a los judíos y los gentiles. ¿A quién? ¿Quiénes son los gentiles en este sentido? Los israelitas en la dispersión. ¿Ok? Esos son los gentiles. Por eso dice la escritura, Yahweh dijo, solo ve a las ovejas perdidas de la nación de Israel. Déjame agarrar eso. Este es Mateos 10:5. Dice, Yahweh envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Yahweh. Vayan y anúncienles de que el reino del cielo está cerca. Ok, pero por eso dijo el Señor eso, man. No vayan a los gentiles. No vayan a la gente que no son israelitas. Solo vayan a los israelitas perdidos, a los que han tomado las costumbres de las otras naciones o a los que ni saben que son israelitas ya. ¿Ok? Este es Santiago 1:1 dice, yo Santiago, esclavo de Yahweh y del Señor Yahweh, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes, debe decir israelitas, que están dispersos por el mundo. Reciban mis saludos. ¿Ok? Ahí está. So, esta escritura, la entera Biblia, solo es, especialmente el mensaje de reconciliación del Nuevo Testamento, solo es dirigido hacia los 12 tribus. A nadie más, man. Porque los 12 tribus están dispersos por todo el mundo. All right. Algunos de nuestras gentes tuvieron hijos con árabes o con chinos, moabitas, vivieron entre los moabitas, sus hijos tomaron mujeres moabitas, y después de una generación, 2 generaciones, ya no nos parecíamos a israelita, nos parecíamos a moabita. Así de rápido pasa el cambio.
Solo toma una generación para perder tus costumbres. Ok, como aquí en este país, nuestros padres, vinieron de Latinoamérica, vinieron con sus propias costumbres, con sus propias creencias y todo eso. Pero nomás nacimos como americanos, fuimos criados como americanos. Y la mayoría de todas las costumbres y creencias y todas esas cosas de nuestros padres, nosotros ni lo consideramos, ni lo pensamos. Mayoría de nosotros. Algunos retenieron un poquito de sus padres, pero cuando tú tengas hijos, ellos no van a crecer según lo que tus padres te enseñaron. Esa manera va a empezar poco a poquito completamente a desaparecerse. Y eso es lo que ocurrió con los israelitas. Eso es lo que ocurrió con nosotros. So, lo que quiero hacer es agarrar un poco de historia, contexto. Israelitas helenizados, dice aquí, helenización de israelitas. Y la palabra helen en el griego significa griego. Alguien de Grecia. Right? Dice, helenización de los israelitas. Después de las conquistas de Alejandro Magno, la cultura griega se extendió por todo el mundo conocido. Y eso es lo que pasa cuando una nación de gente es dado control de las políticas y la influencia y la cultura de todas las regiones que ellos han conquistado. En ese sentido, Grecia tenía control de Judea. So dice aquí, Judea y los israelitas fueron profundamente influenciados, especialmente bajo el dominio del imperio seleucida. Políticas de Antíoco el cuarto Epífanes. Antíoco el cuarto buscó borrar la identidad israelita al imponer prácticas griegas, prohibió la circuncisión, la observancia del sábado y la obediencia de la Torá. Los israelitas que resistieron fueron perseguidos, mientras que otros adoptaron la cultura griega, volviéndose indistinguibles de los gentiles. Ahí está. Asimilación cultural. Muchos israelitas adoptaron nombres griegos, vestimenta, educación y religión. Un ejemplo de esto son los espartas, que el nombre verdadero de ellos es los Lacedaemonians, que eran israelitas. Eso está en el libro de los Macabeos. Un hermano lo puede poner en el comentario. En el libro de los israelitas los espartas son mencionados. Y es mencionado de que ellos son judíos, son hermanos. Son no judíos, pero israelitas. De la misma linaje de Israel. Dice, con el paso de las generaciones olvidaron su herencia y su pacto con Yahweh, viviendo como griegos en identidad y práctica. Diáspora, los israelitas dispersos en territorios griegos, como Asia Menor, Grecia y Egipto, se asimilaron aún más a la cultura gentil. Fueron referidos como griegos, que la palabra ahí es Helen. Debido a su identidad cultural y lingüística, no por su etnicidad. Helen en el Nuevo Testamento dice, desde esta perspectiva, cada mención del término Helen en el Nuevo Testamento se refiere exclusivamente a israelitas helenizados que habían perdido su camino y vivían como griegos. Ahí está. Escritura clave. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el poder de Yahweh para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, Helen. Dice, el griego aquí se refiere a los israelitas helenizados, distintos de los judíos.
judaítas, que conservaron su identidad en el pacto, right? Y lo leímos en el libro de Oseas. Dice, Pablo enfatiza la reconciliación de ambos grupos bajo el evangelio. Juan 7:35 dice, se irá a los dispersos entre los gentiles y enseñará a los gentiles. All right? Y eso es una escritura clave, Juan 7:35. Se irá a los dispersos entre los gentiles y enseñará a los gentiles. So, los judíos, y estos eran los judíos hablando de Yahawashi, el Señor, estaban cuestionándose, ¿a dónde va él? ¿A dónde va a ir este hombre? ¿Va a ir entre los dispersos israelitas, entre los gentiles y enseñarles a ellos? Eso es exactamente lo que él iba a hacer, porque Yahawashi dijo, no vayan a los samaritanos o gentiles, pero vayan solamente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Que son quién? Son israelitas viviendo entre las otras naciones. Dice, dispersos se refiere a los israelitas esparcidos entre las naciones debido a las cautividades y conquistas. Estos israelitas, viviendo como gentiles, helenizados, estaban alejados de su pacto. 1 Corintios 12:2. Sabes que cuando eras gentil, se os extraviaba llevándoos tras ídolos mudos según eras llevado. Aquí era aquí. 1 Corintios 12:2. Primer Corintios 12:2 dice, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino, arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Yahweh maldice a Yahawashi, y nadie puede decir que Yahawashi es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Pero ese es el punto, man. Cuando éramos gentiles, cuando éramos paganos, fuimos llevados por el mal camino, arrastrados a rendir culto a diferentes ídolos. Eso es lo que pasó por medio de la helenización, y también en este mundo fuimos americanizados. ¿Ok? Todavía nos vestimos como americanos. Todavía hablamos el lenguaje de americanos. ¿Ok? Pero en el espíritu hemos regresado a quien verdaderamente somos, que es Yasharal, israelita. ¿Ok? Porque estábamos perdidos y ahora fuimos encontrados, básicamente. All right? Dice aquí, Pablo se dirige a israelitas que antes vivían como gentiles, siguiendo costumbres y idolatría griegas, pero que ahora están siendo reconciliados con su identidad a través de Yahawashi. Así es. Galatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, Helen. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yahawashi. El griego se refiere a los israelitas helenizados, mostrando que la fe en Yahawashi une a ambos grupos culturalmente distintos de israelitas. ¿Por qué? Porque, como dice la profecía, el Señor dijo que ya no íbamos a ser su gente, ya no íbamos a ser su pueblo. Él se enojó tanto con el reino norteño que ya no éramos su gente. Y el único que pudo reconciliar esa relación fue Yahawashi. Porque al fin hasta el reino de Judá colapsó y fue destruido. Y hasta Judá fue perdido. Y fueron hechos en gentiles, afroamericanos.
¿Ok? Dice aquí, apoyo en el apócrifo. El apócrifo proporciona evidencia de helenización forzada de los israelitas. 1 Macabeo 1 y 11. Algunos israelitas adoptaron voluntariamente las costumbres griegas, abandonando su pacto con Yahweh. En esos días salieron de Israel hombres impios y se hicieron incircuncisos, abandonando el santo pacto. ¿Ok? Y apóstol Arimlab lo ha sacado en el pasado, de que estos hombres fueron tan malditos que se cosieron un prepucio en su penes. ¿Ok? Es lo que quiere decir, se hicieron incircuncisos. All right? Segundo Macabeo 6 y 6. Los israelitas ya no podían identificarse abiertamente como judíos. Tampoco era lícito guardar los sábados ni las fiestas antiguas, ni siquiera confesarse como judío, como israelita. Era ilegal llamarnos israelitas. Y esto regresando al imperio de los griegos. Básicamente, este es el comienzo de la helenización. ¿Ok? So, cuando brincas al futuro, al tiempo de nuestro Señor Yahushua, all right, había un montón de nuestra gente viviendo en el imperio de Grecia, pero por la razón de que tuvieron que esconder su identidad y vivir como con miedo de identificarte como un israelita, y tuvieron que enseñarle a sus hijos, hey, no digas que sos judío, no digas que sos israelita, decí que sos griego, decí que sos un griego, ok, decí que sos de Athenia, o Athens, decí que sos de Tesalónica, decí que sos de un efesio, decí que sos un efesio, decí que sos un corintio. So, después de unas generaciones de esto, a un tiempo era conocido, tú sos un judío, tú sos un israelita, pero decí que sos un corintio. La próxima generación o 2 generaciones después, o lo que tomó, el tiempo que tomó, no sabían en ninguna manera que eran judíos, que eran israelitas. Y a estos son los que el Señor andaba llamando. Estos son los gentiles, ¿ok? A quien el Señor anda hablándole, ¿me? Cuando leemos el libro de Romanos, Corintios, Efesios, esos son diferentes ciudades y locaciones donde andaban dispersos israelitas. ¿Ok? Dice, estos israelitas se asimilaron tanto que eran considerados griegos por los demás y por sí mismos. Implicación espiritual. La misión de Yahushua de salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 15:24, incluía la recuperación de los israelitas helenizados, que habían olvidado su herencia. El ministerio de Pablo a los gentiles estaba dirigido en gran parte a estos israelitas dispersos y viviendo como griegos. ¿Ok? Y eso es la verdad. Eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque habíamos perdido nuestra manera, habíamos perdido nuestra heredad, que es parte de la maldición, y vino el Señor a reconciliarnos. Jeremías 17:4 dice, la herencia maravillosa que he reservado para ustedes se les escapará de las manos. Les diré a sus enemigos que los lleven. En este sentido estamos hablando de los edomitas. El Señor los ordenó que nos lleven y que nos quiten nuestra herencia, que nos quiten nuestra identidad, nuestra cultura, nuestro lenguaje, todo, nuestra tierra, y que los lleven cautivos a una tierra extranjera, pues mi enojo arde como un fuego. Lo leímos por qué. No fue sin causa, estábamos nosotros adorando a demonios, man.
sacrificando hasta nuestros propios hijos por dinero y lujos y riquezas. Y el Señor se cansó de eso. ¿Ok? Deuteronomio 28:64 dice, pues el Señor te dispersará por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ahí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y piedra. All right? So fuimos dispersos por todo el mundo. Y empezamos a rendir culto a otros dioses, man. Y eventualmente nos volvimos en gentiles, nos volvimos en extranjeros, viviendo entre los gentiles. Empezamos a transformarnos como ellos. ¿Ok? Y por eso es que vino el Señor, sacrificó su vida, derramó su sangre para que podamos ser reconciliados de regreso con el Padre. Galatas 4:4 dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Yahweh envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Yahweh lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. You know what? Está escrito feo. So, es mejor aquí en la Biblia latinoamericana dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Yahweh envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. So, ¿a quién vino a redimir el Mesías? ¿Quién está bajo la ley? Los israelitas son los únicos bajo la ley, los únicos, no hay nadie más. Ya ves, y Él vino a redimirnos, man, para que podamos ser reconciliados con el Padre. Ese es Mateos 1:21. Y tendrá un hijo y lo llamarás Yahweh, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ok, su pueblo de sus pecados. Esto no está hablando de nadie más, man. Este es Lucas 1:70. Como lo prometió mediante de sus santos profetas hace mucho tiempo, ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham, porque somos los hijos de la promesa. ¿Ok? Si nuestra justificación fuera nomás porque estamos bajo la ley, estuviéramos terminados como gente, man. Pero por la razón de que el Señor hizo una promesa a Abraham antes de que la ley fue dada. Mucho más antes, porque la ley fue escrita en tabla generaciones después, cientos de años. Estamos hablando como unos 500 años, unos 400 años en el futuro. All right, 450 años, algo así. 430 años en el futuro. Porque fuimos a esclavitud bajo los egipcios. Y después, mediante Moisés, se nos fue dado la ley. La ley vino mucho más después. ¿Ok? El Señor había hecho un juramento con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Y juró de que nosotros somos su pueblo. De que nosotros somos los hijos de esta promesa, básicamente. Es un juramento, man. Y el Señor no va a quebrar su palabra. Y por mantener su palabra a Abraham, Isaac y Jacob, por eso estamos aquí. Él envió a su Hijo para derramar su sangre
para redimirnos. Y ahora estamos siendo reconciliados, estamos siendo reconstruidos como los hijos de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Y aunque a un tiempo nos andábamos llamando americanos o mexicanos o cualquier nombre gentil, ahora nos identificamos como Yasharala, israelitas y los hijos de Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai. Esa es nuestra identificación y nuestra ciudadanía. Ahora lo hemos obtenido y está en el cielo. ¿Ok? Dice, hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Yahweh sin temor, en santidad y justicia mientras vivamos. Y tú, mi pequeño hijo, serás llamado el profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Y este es Zacarías hablando de su hijo Juan. Y Juan fue el que preparó el camino para el Señor. All right? Y después, el resto está entrando en otro tema. You know what? Dice, dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Right? Que es Yahweh Shai. Yahweh Shai es como nuestros pecados son perdonados. Dice, gracias a la tierna misericordia de Yahweh, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros. Ya. Por la gracia del Padre Yahweh. Por su mantener su palabra. Y enseñarnos misericordia. Por su palabra. Porque su palabra está en la línea. Nos está enseñando misericordia. Y Él envió a su Hijo. ¿Ok? Y Él envió a su Hijo para que seamos perdonados de todas las cosas que hemos hecho, aunque no lo merecemos. ¿Ok? Y esto solo exclusivamente anda hablando de israelitas, man. No, es ridículo que alguien diga de que todas las razas tienen acceso a esto cuando nunca lo han tenido. All right? Dice, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. ¿Y quién es la paz? Yahweh Shai es la paz. Él es el camino de la paz. Y en un tiempo nosotros estábamos en oscuridad y la sombra de muerte. ¿Ok? No sabíamos quién éramos, no teníamos identidad, estábamos perdidos, éramos idólatras. Pero por medio de Yahweh Shai ahora tenemos la luz. Por medio de su misericordia hemos sido llamados a la verdad. ¿Ok? Y ahora estamos siendo guiados al Padre. Estamos siendo guiados a cómo adorar y cómo agradar a Yahweh por medio de Yahweh Shai, que nos anda guiando por medio del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. All right, so con eso ese es el video, ese es el punto. All right, ojalá este video ha sido edificante para ustedes hermanos y ustedes hermanas. Kol halal Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai Ba'ashem HaKodesh. Kol halal Yahweh Ba'ashem Yahweh Shai Ba'ashem HaKodesh. Shalom.